Buenas tardes chicos, ¿cómo andan? Bienvenidos a todos, ¿sí? Un gusto tenerlos de vuelta en esta tercera clase que vamos a estar dictando. En esta semana ya empezaremos a dictar los temas teóricos, así que bueno, vamos a ir comenzando esta clase, ¿sí? Antes de empezar a comenzar esta clase, me gustaría saber si hay alguna persona nueva que se ha insertado, si es la primera vez que está en esta clase, así lo voy escuchando. Sí, ahí Rocío, vi que levantaste la mano. Sí, yo levanté la mano, porque estaba en otra comisión. Hasta el momento no tuve ninguna clase y esta sería mi primera clase. Genial, buenísimo. Como les dije, vamos a comenzar desde cero, así que no hay problema, ¿sí? Un gusto, Rocío, tenerte en esta comisión. Gracias igualmente. Flavia, Hola, ¿qué tal? Sí, yo es mi primera vez también, así que bueno, con muchas ganas de aprender, así que espero que me sirva un poco la capacitación también. genial, buenísimo. ¿Tenés algún conocimiento previo? Sí, estaba estudiando la tecnicatura en programación, así que ya Ah, tengo algo. buenísimo. Genial, te va a venir para introducirnos ya en la parte de programación inicial, eso te va a servir bastante. Bien, en este curso ahora les voy a hacer un breve repaso lo que estaremos viendo, así que para que tengan una idea. Bien, un gusto Flavia. Martín, ahí vi que habías levantado la mano. Bueno, ahí Nico, entonces, Nico, si querés puedes habilitar el mic. Bueno, Joana, vi que levantaron todos ellos la mano, entonces, si Hola, quieren, ¿qué tal? Joana. es mi primer clase porque no me había dado cuenta que estaban los correos en correo no deseado. Ah, está bien. Sí, yo les envío siempre cada clase. Con respecto a las clases, bueno, van a tener siempre el mismo enlace del Meet, así que bueno, siempre no va a cambiar nunca. Traten de ingresar en ese link. Yo les compartí varias veces, incluso la facilitadora les ha compartido el link, pero bueno, parece que al ser tantos lo tomó como correo no deseado o en la parte del spam, y entonces bueno, pasó eso. Bien. Sí, Un gusto, Joana, tenerte en la comisión. No sé si gracias. tenés algún conocimiento o algo Hice en una introducción de desarrollo web y un poco de JavaScript y Ruby. Genial, buenísimo. Bueno, eso te va a servir enormemente. Bien, un gusto. Martín ahí, o Nico, no sé si... Bien, bueno, parece que no tienen habilitado el mic. No sé si querían realizar una consulta, como vi que tenían la mano levantada. A ver si en el chat. No, alguno se puede comunicar con la facilitadora. Con respecto a la facilitadora, después si quieren les comparto de vuelta el enlace para que lo tengan, sí, a mano. Igualmente se los voy a estar compartiendo por mail, así lo pueden tener todos bien. Bueno, vamos a ir comenzando chicos. ¿Sí? Eh, en nuestro plan de estudios vamos a ir viendo algoritmos. ¿Sí? Lo primero que comenzaremos a ver, incluso vamos a estar viendo en esta clase. Profe, disculpe, ¿le puedo comentar algo con lo que acaba de decir? Sí, No tiene que decime. compartir nada, pero porque yo ya tengo el mail de la facilitadora. ¿Sabes lo que pasa? Es que todavía le mandé, no sé, 3 mails y no me contestó ninguno. Y no sé si tiene otro mail con el que yo pueda comunicarme con ella o algo. Es el de la cuenta arroba web.edu.ar al que le estás enviando. Sí, Sí, es arroba ese. web.edu.ar. Bueno, entonces yo me voy a Mm, estar comunicando, me voy a acordar de tu nombre, Dante, y le Dale, voy por a favor. indicar que la estás contactando, así en lo Sí. más breve posible se puede comunicar con vos. Bien, Dale, no, no sí, sé. Gabriel no.
Gabriel y Simón, no No sé dudo si que es les por un contesté tema al de toque, los a mí papeles no o me está contestando. conocimientos. Ok, bueno, está bien. Le voy a estar indicando eso, así se comunica con Dante. Por favor. No sé si hay alguien más que tiene problemas con comunicación con ella. Así me va indicando y bueno, ya me queda sentado. Bien. Bueno, como les dije chicos, en nuestro plan de estudios iremos viendo algoritmos, estaremos pasando también por el programa PCIN para poder interactuar con la lógica de la programación, también estaremos viendo diagramas de flujo que podemos construir con ese programa, ¿sí? Y después todo lo que estuvimos viendo acerca de algoritmos, acerca de PCIN, lo estaríamos ya pasando al lenguaje primordial que estaremos viendo en esta cursada, que sería Python. Bien, una vez que nosotros hemos visto todo acerca de Python, trataremos de introducirnos en la base de datos, ¿sí? Más que nada aprendiendo un poco del lenguaje SQL, quizás estaremos trabajando con MySQL, ¿sí? O PHP alguno de los dos. Y también más adelante iremos viendo metodologías ágiles como Scrum, también veremos Trello y implementaremos el uso de Git y GitHub, que es una herramienta esencial para poder programar en cualquier lenguaje. Así que es indispensable hoy en día, la solicitan en cualquier tipo de empleo. Bien, bueno, vamos a entrar a ver la parte del módulo de algoritmos, es el módulo inicial que estaremos viendo, donde, bueno, esta clase se llama Introducción a la Algoritmia, clase 3, ¿sí? Bueno, vamos a introducirnos primeramente como programadores, debemos saber, ¿sí? Cómo está constituida una PC, ¿sí? Saber, porque nosotros podemos programar y no sabemos cómo está funcionando, cómo está integrada una PC, y eso es elemental, ¿sí? Para poder entender un poco más acerca de nuestra herramienta de trabajo, ¿sí? Que eso es fundamental. Entonces, bueno, vamos a ir definiendo qué es una computadora. También en otros países la suele llamar computador u ordenador, ¿sí? Que, bueno, básicamente es una máquina, ¿sí? Electrónica digital donde podemos programarla, ejecutar una serie de comandos, ¿sí? Para procesar algún dato de entrada, ¿sí? Obteniendo quizás algún tipo de información que, bueno, podemos generar algún formato de salida, ¿sí? Así que bueno, una computadora va a estar compuesta por diversos circuitos integrados, ¿sí? Varios componentes que podemos ir agregando, ¿sí? Una serie de accesorios, ¿sí? Donde podemos ejecutar tareas, bueno, donde se va a estar procesando con suma rapidez, ¿sí? Y bueno, va a estar utilizándose mediante un software, ¿sí? Un programa. Así que bueno. Hay dos partes elementales que va a estar constituida la computadora, ¿sí? La parte del hardware y la parte del software. ¿Qué es el hardware? Bueno, es la estructura física, ¿sí? Donde podemos encontrar la parte de los circuitos electrónicos, cables, ¿sí? Todos los componentes que la van a ir formando, el gabinete, el teclado, el ratón y demás. Bueno, y el software, ¿sí? Que en esta parte sería la parte intangible, la parte que no podemos tocar, ¿sí? Donde podemos referirnos a la parte de los programas, datos de la información, documentación y demás cosas que, bueno, ya iremos viendo. Bueno, ¿cómo se procesa la información? ¿Sí? La computadora va a trabajar con un lenguaje particular para poder procesar esa información, ¿sí? Conocido como código binario, ¿sí? Que está constituido por unos y ceros, no sé si lo han sentido nombrar. Bueno, en el que los números, ¿sí? Y las letras, e imágenes, ¿sí? Cualquier tipo de dato o información que tengamos en la PC, ¿sí? Se va a estar transformando en señales eléctricas, ¿sí? Donde van a estar implementándose con los ceros y unos, ¿sí? Para poder transformar todo eso a ese lenguaje binario. Bien, para realizar este proceso la computadora está formada por dos partes, como les dije recientemente, ¿sí? Una parte tangible, ¿sí? Todo lo que podemos tocar, que hace referencia a la parte de hardware, ¿sí? Todo acerca de los circuitos, todos los componentes que podemos ir
ingresando. Y después, bueno, vamos a tener una parte que no va a ser tangible, ¿sí? Entonces, esa parte va a ser denominada software, ¿sí? Donde, como les dije, son los programas que se van instalando en la PC, ¿sí? Es el sistema operativo, ¿sí? Con el cual nosotros estemos utilizando la PC, Windows, Mac, Linux o cualquier otro. Y bueno, después también nos va a estar permitiendo que en base a todo esto podamos encender la PC, podamos utilizarla, ¿sí? Con el resto de los programas que tengamos a nuestra disposición. Bien. Bueno, en cuanto a hardware y software, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo cada una de las diferencias entre uno y otro, ¿sí? Hardware está constituido por los componentes físicos de la computadora u ordenador, es decir, todo aquello puede ser tocado, ¿sí? Eso es así de sencillo. Todo lo que podemos tocar va a ser destinado a la parte de hardware. ¿Qué significa hardware? Bueno, si lo traducimos, ¿sí? Al español tenía un significado, ¿sí? Como mercancía dura o soporte duro, ¿sí? Eso sería lo que podríamos traducir en base a esa palabra, ¿sí? El hardware hace que nuestra computadora trabaje, ¿sí? Con los diferentes componentes, como podría ser el procesador, ¿sí? El procesador sería el CPU, ¿sí? Que el CPU sería Central Process Unit, ¿sí? Que sería unidad de procesamiento central, donde nosotros vamos a llamarlo como si fuera el corazón, ¿sí? El cerebro también de nuestra PC, donde es el que va a estar procesando todo tipo de datos, ¿sí? Es muy importante. Y también va a estar constituida por la utilización de la placa madre, ¿sí? El motherboard. También podemos hacer referencia a la memoria RAM, ¿sí? Que son las tres partes esenciales de nuestra PC que le dan vida. Y después tenemos más componentes, tarjeta de sonido, bueno, tarjeta de video, ¿sí? Y demás. En cuanto a las partes básicas del hardware, ¿sí? Podemos presentar cuatro partes principales: la entrada, la memoria, el procesador y la salida. En cuanto a la entrada, ¿sí? O input también conocido, podemos referirnos a la parte del hardware con los cuales se introducen los datos. Por ejemplo, el teclado, el escáner, lector de código de barras, ¿sí? Ahora iremos viendo incluso otros más. Con respecto a la memoria, ¿sí? Vamos a almacenar cualquier tipo de información, ¿sí? Ya sea de forma aleatoria, ¿sí? O ya almacenándolo directamente para que quede no de manera temporal. Bueno, tenemos también los programas y datos que podemos ir interactuando con la memoria. También se conoce como memoria RAM, ¿sí? Que significa Random Access Memory, donde, bueno, en ese caso estamos hablando de la memoria de acceso aleatorio. Bien, eso sería la traducción. Donde estaría almacenando de forma temporal, ¿sí? Una vez que nosotros prendemos la PC y trabajamos con la memoria RAM, vamos a poder utilizar algún programa donde se va a estar almacenando toda esa información a base de ese programa, ¿sí? Dentro de la memoria RAM, ¿sí? Una vez que la apagamos y la volvemos a prender, eso se va a volver a limpiar. Bien. Y después está la memoria ROM, que en ese caso es solamente de lectura. No es que nosotros vamos a tener la oportunidad de escribir algo dentro de esa memoria RAM y utilizarlo. No, es solamente lectura y la memoria RAM viene dentro de la placa madre. Después tenemos nuestro procesador, ¿sí? Como les dije, es el cerebro, donde va a estar realizando una serie de cómputos mediante los procesos que les indiquemos nosotros. Bien. El procesador analiza, examina, altera y lleva a cabo las instrucciones de los software de la computadora. Bien. Y después tenemos la parte de la salida, también conocida como output, donde son los dispositivos que muestran los resultados. Por ejemplo, en el monitor podemos ver todo lo que hayamos procesado, todas las imágenes y demás. Bueno, todo eso lo iremos viendo desde ahí. Después tenemos, por ejemplo, los parlantes, ¿sí? Donde va a salir el sonido. Tenemos la impresora donde podemos imprimir algún papel, ¿sí? Con alguna información que se ve en la PC y demás. Bien. Bueno, hay muchos componentes dentro de la parte de hardware.
¿sí? Placa madre o motherboard, tenemos el procesador, ¿sí? Tenemos la memoria RAM, ¿sí? Placa de video, placa de red, placa de sonido, ¿sí? Y la BIOS. Si vamos a hablar ahora de la placa madre, vamos a referirnos también al motherboard, donde controla y va a conectar todos los diferentes componentes, ¿sí? que vamos a poder implementar, como el procesador, memoria RAM, placa de video, ¿sí? Placa de sonido y demás. Bueno, acá es lo elemental para darle vida, ¿sí? a nuestra PC. Bien, es lo primero y esencial que tenemos que tener en nuestra PC, la placa madre. Después vamos a insertar, por ejemplo, el procesador, que es donde va a estar procesando los diferentes procesos que vamos a estar indicándoles cuando utilicemos la PC. Ahí van a calcular, van a despachar la información de cada uno de los datos que le indiquemos. Hay muchísimos modelos, ¿sí? y marcas de procesadores. Por ejemplo, los dos más conocidos son AMD e Intel, ¿sí? Esos son los dos más conocidos. Y en cuanto a los modelos que podemos encontrarnos en AMD y en Intel, ¿sí? Por ejemplo, podrían ser Pentium, eh, Intel Celeron, Atom, ¿sí? Que son todos destinados a Intel. Después tenemos el i3, el i5, 7 y 9 que ha salido hace muy poco. Después, bueno, en cuanto a AMD tenemos Athlon, ¿sí? Uno de los más famosos en AMD. Tenemos el Sempron, ¿sí? Un poco más antiguo que el Athlon. Tenemos el Phenom, ¿sí? Es un poco mejor que el Athlon. Y después tenemos ya los nuevos procesadores de Ryzen en AMD. Bien. Con respecto a la parte de memoria, ¿sí? Existen dos tipos de memoria. Bien. La memoria RAM y la memoria ROM. En cuanto a la memoria RAM, es la memoria de acceso aleatorio, donde vamos a poder almacenar, como les dije, toda la información temporal acerca de los programas y procesos que estemos empleando. Bien. Después vamos a tener, por ejemplo, ¿sí? La memoria RAM, donde ahí vamos a solamente leer esa información y viene implementada dentro de la placa madre, ¿sí? No es que es un componente externo, ya viene dentro de la placa madre la memoria ROM. Y son datos que no podemos escribirlos ni alterarlos. Bien. Hay muchas y diferentes opciones en cuanto a las memorias RAMs, ¿sí? Cada placa madre va a tener un montón de- de diferentes modelos en cuanto a memoria RAM, ¿sí? Uno de los más viejos son DR, ¿sí? Donde en este caso tiene un voltaje de 2.5. Ahora le voy a estar comentando acerca de los voltajes y demás. Tenemos, por ejemplo, el DDR2, ¿sí? Que es una versión un poquito más moderna, donde en este caso tenemos un voltaje de 1.8. Después tenemos DDR con un voltaje de 1.2, ¿sí? Son más modernos que el anterior. Y DDR4, ¿sí? Con un voltaje de 1.2. Acá les voy a hacer una mención acerca de los voltajes, ¿sí? A medida que nosotros trabajamos con una PC, si nosotros consumimos demasiados voltios, bueno, eso es un factor en donde va a estar influyendo en nuestro funcionamiento. Porque más voltaje, ¿sí? con el que trabajemos influye en que podamos sobrecargar en cuanto a temperatura a nuestra PC. Entonces, si siempre trabajamos con menos voltaje, es menos consumo y al tener menos consumo, nuestra PC va a estar trabajando mejor porque no va a requerir tanta demanda de voltaje. Entonces, de esa manera vamos a trabajar con una PC que no se va a estar sobrecalentando demasiado como pasaría en las otras memorias RAM. ¿Sí? Y también, bueno, ahora hace poco también va a salir o ya salió, ¿sí? La versión 5 de DDR3. Todas estas memorias RAMs, ¿sí? En este caso, están destinadas para las PC de escritorio. ¿Sí? Después tenemos otras memorias que van a ser destinadas a las notebooks, ¿sí? Que acá estamos viendo. ¿Sí? Ahí tenemos algunos ejemplos como para que vayan viendo y los tengan en cuenta. Son más pequeñas, ¿sí?
Así que bueno, esa es la diferencia entre uno y otros para que vayan viendo y conociendo, ¿sí? Un poquito más. Está bueno que todos podamos comprender un poco cómo está constituida la PC, ya que muchos no tienen la más mínima noción, entonces es un buen dato que podemos aportarle. Bien, con respecto a la placa de video también conocida tarjeta gráfica, podemos referirnos a la encargada, donde nos va a permitir visualizar el monitor, ¿sí? Podemos trabajar con una conexión VGA, HDMI para ver ese monitor. Y muchas veces la placa de video está enfocada a, cuando tengamos una buena placa de video, va a estar enfocada a que podemos utilizar programas de diseño gráfico que consumen, ¿sí? Demasiados recursos en ese sentido. Muchos también la utilizan para la parte gamer, para los juegos y demás. Entonces, bueno, para el que quiere trabajar ya con juegos o programas, ¿sí? de alto rendimiento en cuanto a gráficos, bueno, ahí vamos a necesitar ya una placa de video externa, ¿sí? Porque normalmente las placas que vienen integradas en nuestra PC, bueno, ahí suelen tener ya limitado un poco esos recursos. Bien. Bueno, después tenemos la placa de red, sí que tenemos varias opciones. Placa de red Wi-Fi para poder captar señales de internet. Tenemos placa de red, sí, con conexión ADSL, sí, RJ45 o también con entrada coaxial, sí. Muchas veces podemos contratar algún servicio de cable donde nos provea internet y bueno, también tenemos esa posibilidad de conectarnos con estos dos tipos de fichas. Bien, así que bueno, eso es un poco para que vayan viendo otro componente más que podemos agregarle a nuestra PC. Bien, bueno, y después tenemos la placa de sonido, ¿sí? Que la placa de sonido puede estar integrada en nuestra placa madre o también tenemos la oportunidad, ¿sí? de agregar una placa externa, ¿sí? Acá tenemos algunos ejemplos de esas placas externas donde, bueno, nos va a estar sirviendo para agregar algún parlante, para agregar quizás la implementación de algún auricular, o algún micrófono y demás, ¿bien? E incluso lo podemos conectar quizás a un sistema de audio, ¿bien? Y después tenemos la BIOS, que la BIOS es la abreviatura de Binary Input Output System y es un software que reside en un chip instalado en la placa madre, en el motherboard. Bien, donde lo que va a estar realizando es el escaneo de cada uno de los dispositivos que tengamos y de los componentes que tengamos en nuestra placa madre para saber cuál es el estado de cada uno de ellos, si están conectados, si están funcionando correctamente. Entonces va a estar recopilando toda esa información, ¿sí? Para poder configurarse, ni bien nosotros inicializamos, nos hace el testeo de todos esos componentes y bueno, si está todo ok, vamos a poder iniciar el sistema operativo. Bien, también presenta un software donde podemos ir configurando, ¿sí? Varios detalles en esa parte, en esta imagen que estamos viendo ahí a la derecha. ¿Sí? Esta es la BIOS, hay muchísimas y diferentes BIOS, pero no me quiero ir desviando el tema, sino nos vamos mucho para la parte del lado de soporte. Así que bueno, ahí tenemos por ejemplo también desde la parte, desde la placa, ¿sí? Acá vemos estos pequeños integrados donde están conformando la BIOS. Bien, y ahora vamos a ir metiéndonos en la parte de dispositivos, ¿sí? Periféricos de entrada y de salida. Pero antes estaba viendo que habían levantado la mano, ¿sí? Flavia o Leandro, cualquiera de los dos. Sí, profesor, buenas tardes. ¿Qué tal? Yo Buenas vengo de tardes. otra comisión y no estaba seguro, yo tenía que hacer programación inicial en Python. Como estamos Bien. hablando tanto de lo de hardware y eso, me quedó No, la duda si nosotros estaba en la comisión correcta. no, sí, sí, estás en el curso correcto. Nosotros nos vamos a ir orientando en la programación inicial, ¿sí? Con Python.
Primeramente Ah, les estoy mostrando un poco acerca de la parte del hardware y del software para que comprendamos un poco mejor de qué trata nuestra herramienta de trabajo y después ya nos iremos orientando en la parte de algoritmos, veremos programas y después ya iremos trabajando con un programa que se llama PSIN para trabajar pseudocódigo y diagrama de flujo. Así que dale, no estás en buenísimo. otro curso, ¿sí? Estos son bases, bueno, son los temas que me han indicado, ¿sí? Desde codo a codo, que podemos ir viendo para poder comprender mejor, ¿sí? Cuál es nuestra herramienta de trabajo. Bien, así que ese es el temario que tengo que cumplir. Bueno, con respecto a los dispositivos de entradas, ¿sí? Ahí les voy a estar mostrando un poquito más. Bien, tenemos dispositivos de entrada y de salida, ¿sí? Donde podemos agregarles a esa PC. Tenemos en el caso de dispositivos de entrada, ¿sí? Por ejemplo, podría incluirse un mouse, ¿sí? Podría incluirse un teclado. Podríamos hablar también de algún dispositivo de salida, como es el caso de los parlantes, ¿sí? Podríamos decir también algún pendrive, podría ser algún CD, ¿sí? Ahí tenemos también en este caso el disco, el disquete, ¿sí? Tan viejo hoy en día que ha sido reemplazado por los pendrives. Tenemos también discos perdón, unidades SD, ¿sí? Tarjetas SD. También, por ejemplo, tenemos discos rígidos. En esta imagen nos faltó el disco de estado sólido, que bueno, hoy en día es muy utilizado porque su velocidad, si no es un disco mecánico, sino está compuesto en este caso ya, circuitos, placas, y ya no se requiere la parte mecánica. Entonces es más rápido y tiene una eficiencia de 10 veces más velocidad que el disco rígido. Entonces conviene bastante. Bien. Y después tenemos los dispositivos de almacenamiento, ¿sí? Como estamos viendo ahí en ese caso, todos estos, ¿sí? Donde podemos hablar del disco duro, disco de estado sólido, el CD, el DVD, memoria USB, ¿sí? Hay muchos más, así que bueno, el disquete en este caso. Bueno, con respecto a las unidades de medida de almacenamiento, acá tenemos una tabla, ¿sí? Para poder comprender mejor cada una de ellas, ¿sí? Quiero mencionarles, ¿sí? Que tenemos dentro de estas unidades los bytes, ¿sí? Que los bytes equivalen a 8 bits, ¿sí? 8 bits equivale a un byte. Bien. Un kilobyte va a equivaler a 1024 bytes. Bien. Después tenemos megabytes, ¿sí? Un megabyte equivale a 1024 kilobytes. Un gigabyte equivale a 1024 megabytes. Un terabyte, ¿sí? Que ahora vienen muchos discos, ¿sí? Con estos tipos de unidades, equivale a 1024 gigas. Bien, incluso podemos encontrarnos con los petabytes, donde un petabyte equivale a 1024 terabytes, ¿sí? Y después ya tenemos exabyte, zettabyte, ¿sí? Y demás, que bueno, ya estamos hablando de volúmenes, ¿sí? Que hoy en día, por ejemplo, no los vamos a encontrar en ningún tipo de disco. ¿Sí? Pero esos volúmenes se pueden ir calculando, por ejemplo, a toda la información que podemos tener en internet, ¿sí? Ahí, con respecto a todo esto, podemos hablar quizás de algunas empresas como Facebook, como Google, donde ahí están manejando el tema de la Big Data, ¿sí? Grandes cantidades de datos, ¿sí? Y bueno, ya se manejan con ese tipo de unidades. Ya nosotros no creo que nos metamos en esos temas. Bien, y ahora chicos, ¿qué les parece si vamos haciendo, ¿sí? Una pequeña, un pequeño ejercicio donde nos vamos a ir metiendo a Kahoot? No sé si lo conocen, ¿sí? Como para que vayamos respondiendo algunas preguntas acerca de lo que estuvimos viendo hasta ahora. Para eso ahora voy a estar compartiéndoles ahí la pantalla, ¿sí? La idea es que el que quiere sumarse, ¿sí? Bienvenido sea. Ahí
Denme un segundito que voy a poner esto acá. Ahí. Bien. No sé si alguien lo ha utilizado. La idea es que, bueno, ingresen a Kahoot, ¿sí? www.kahoot.it, o pueden escanear, en este caso, el código QR si quieren trabajarlo con el celular, o también podría ser con la dirección web, ¿sí? Ingresándolos en el PC. Y para ir respondiendo a todas estas preguntas que vamos a ir haciendo. Así que pueden ingresar a este enlace, que ahí se los comparto en este caso. Vamos a copiar. Tienen la app también. O directamente escaneando el código. Ahí se los compartí. Ahí se van sumando. La idea es que podamos interactuar con todas estas preguntitas que les voy a ir haciendo. ¿Sí? Ahí tienen que ingresar su nombre, como están haciendo todos. Hasta ahora somos 44. ¿Sí? Así que les voy a dar unos minutitos para que se sumen todos, y todos los que quieran participar, obviamente. Leandro, estoy viendo tu consulta, sí se va a ver Python, y vamos a ver bastante acerca de Python, pero primero tenemos que ir con las bases, ¿sí? Saber qué es un algoritmo, ver distintos significados, y bueno, después ya trabajaremos con PCI para poder incluir todo desde el pseudocódigo. Una vez que comprendemos la parte pseudocódigo, nos vamos a ir enfocando ya, en este caso, en el lenguaje, ¿sí? Que hemos seleccionado, que es Python. ¿Sí? Es un lenguaje multiparadigma donde podemos ir para varios lados en particular, pero nos estaremos enfocando básicamente en la terminal. Bien, así que dentro de poco ya iremos viendo acerca de Python. Y SQL vamos Sí, a ver, profe. ¿cómo? Ahí se te cortó, Dante. SQL. SQL también vamos Hola, a hola. ver. No, dice. Pendientes, sí, vamos a ver. Bien. Ah, Ahí bueno. tenemos 29. Bien. Entonces ahí vemos que se quiere sumar. Y no, ya vamos a ir empezando. Hay alguien, hay Lucía, Juan. Bueno, ¿empezamos, chicos? ¿Listo? Bueno, vamos a empezar. Ahí, a mí me tomó un segundito. Ah, bueno, ahí está. Les doy un minutito más. ¿Estamos? Bien, chicos, vamos a ir. Estoy entrando, ¿me das un minutito? Bueno, está bien, les doy unos minutitos. ¿No está el link, profe, para entrar? Ahí se los compartí, ahí se los vuelvo a compartir de vuelta. ¿Está? Ese es el link. No sé si les llegó. Sí, me llegó. Ahí está. Bien. Ese es el link donde ustedes tienen que ingresar el pin del juego, o directamente, si tienen un celular donde pueden escanearlo, y también pueden ingresar directamente a jugar de esa manera. Bien. Claro, ese es el pin que tienen que ingresar. ¿Hay alguien más que todavía necesita sumarse? Yo ya estoy, ya me puse más. Avisen porque si no, ahí les doy tiempo, si no, no comenzamos. ¿Están listos? Bueno, comenzamos, ¿eh? Ahí. Bien, esta
esta va a ser acerca de la clase 3, donde vamos a estar hablando acerca de hardware. Entonces ustedes tienen que contestar verdadero o falso. El hardware es todo lo tangible y el software es todo lo intangible. ¿Qué dicen, chicos? ¿Verdadero o falso? Todo lo tangible y el hardware es todo lo tangible y el software es todo lo intangible. ¿Verdadero o falso? Perdón, profe, ¿cómo era la pregunta? Ya la estoy viendo por la pantalla, perdón. Ahí lo tenemos en pantalla, sí, lo estoy compartiendo. Bueno, era verdadero, ¿sí? El hardware va a ser todo lo que podemos tocar, todo lo tangible, y el software es todo lo intangible, ¿sí? Todo lo que no podemos tocar. Bien, así que era verdadero en ese caso. La mayoría sí ha contestado correctamente, 19 correctas y 2 incorrectas. Ahí tenemos varias personas que todavía no han contestado. Bien, vamos con la siguiente. Ahí vemos quién va a la cabeza. Gabriel. Muy bien. Y después Sole. Bien, continuemos. ¿Qué pesa más, chicos? ¿Sí? ¿Un byte? ¿Un kilobyte? ¿2048 megabytes? ¿O un gigabyte? ¿Esta es alguna de ellas? Bien, bueno, la gran mayoría ha contestado correcto. Tenemos, en este caso, la respuesta correcta que era 2048 megabytes. ¿Por qué? Algunos quizás se han confundido. Perdón, 21 eran los incorrectos. ¿Sí? Todos pensaron que por ser gigas, ¿sí? Iba a estar pesando más que los megabytes. ¿Sí? En ese caso no es así porque 2048 megabytes equivalen a 2 gigas. ¿Sí? Esa es la trampa que ahí les había insertado. Así que bueno, solamente 4 han contestado correctamente. Y después ahí había uno que había contestado que un kilobyte. Un kilobyte es mucho menor a los megabytes. Bien, vamos con la siguiente. A ver quién va a la cabeza. Ahí se sumó Nico. Muy bien. Y Tomás. Vamos con la siguiente. Bien, ¿cuál de los siguientes no es un periférico? Mouse, teclado, auricular y escala. Recuerden que el periférico de entrada, y en este caso ingresa algo a la PC. Bien, ahí han contestado varios correctamente. Tenemos 11. Sí, era el auricular. ¿Por qué? Porque el mouse podemos ingresar alguna tecla para darle alguna funcionalidad, lo mismo con el teclado. Con el escáner estamos ingresando quizás alguna imagen y con el auricular, en este caso, estamos agregando contenido para que salga, ¿sí? Que salga el sonido. Entonces no es un periférico de entrada, sino uno de salida. Bien, vamos con el siguiente, chicos. Bien, ahí Tomás está liderando. Y después continúa Gabriel en el podio. Bien, ¿cuáles de los siguientes no es un periférico de salida? La impresora, la webcam, el monitor o parlantes. ¿Qué dicen, chicos? ¿Están contestando? Ahí se acaba el tiempo. Ahí está. Bien, han respondido varios correctamente, ¿sí? Webcam, ¿sí? No es un periférico de salida, ya que estamos ingresando video a la PC. Bien, la impresora, vamos a sacar algún imagen o algún texto. Después el monitor también, en este caso, está mostrándose, ¿sí? Todo. Los parlantes vamos a tener también. Y bueno, como les dije, webcam, ¿sí? Es el que está ingresando en este caso, no corresponde a un periférico de salida. Bien, a ver quién va a la cabeza. Sigue Tomás, sigue liderando. Después continúa Flor y Gabriel en el podio. Bien, siguiente. Una impresora multifunción que contiene un escáner, copia y imprime. Es un dispositivo de entrada.
perfecto, ¿eh? Acá, si han contestado varios, solamente hay 3 se han equivocado. Así que, bueno, eran ambas anteriores. Es de salida y es de entrada. ¿Por qué? Porque tenemos el escáner, ¿sí? Que ingresa contenido. Y tenemos también la impresora que imprime contenido de salida. Bien, bien, ahí tenemos una variación. Flor se suma a la cabeza, Gabriel y Tomás la continúan. Vamos con el siguiente. Última pregunta. ¿Cuáles de los siguientes no es un dispositivo de almacenamiento? Pendrive, tarjeta SD, disco rígido o procesador. Bien, ahí contestaron, creo que todos. Genial. Bueno, todos, la gran mayoría ha contestado correctamente. Tenemos que era el procesador. El procesador no es un dispositivo de almacenamiento. Bien, a ver quién quedó en el podio, chicos. Tomás en el tercer puesto. Gabriel en el segundo. Ha quedado en el podio principal. Tenemos a Gabriel y Joana en el cuarto y quinto. Muy bien, chicos, la verdad estuvieron bastante bien, salvo ahí con esa pregunta engañosa que les inserté con las unidades de almacenamiento. Bien, sí, hay veces que se puede confundir. Bueno, sí, ingresé también este Kahoot como para que sea un poco más dinámica la clase, así que bueno, vamos a ir continuando ya con el contenido. Bien, esta clase es una clase teórica, entonces está bueno meterle un poco más de dinamismo, ¿sí? Para interactuar. Sí, Ann, vi que levantaste la mano. Decime. Sí, profe, tengo una duda. ¿Van a estar las diapositivas para consultarlas, para estudiar? Sí, sí, sí. Con respecto a todo el material, lo van a tener en el Drive, sí que les estoy compartiendo siempre. Después, si quieren, de vuelta se los vuelvo a explicar sí, todo acerca de las slides, sí, el PowerPoint, el tema de las clases grabadas, sí, la van a tener ahí en el Drive. ¿Bien? Ah, bueno, gracias. Bueno, ¿qué es un dato? ¿Sí? Ahí me estaba adelantando. ¿Sí? Vamos a ir viendo qué es un dato. Bueno, los datos son números, letras, símbolos, ¿sí? Que describen objetos, condiciones o situaciones. Son un conjunto básico de hechos referentes a una persona, cosa o transición de interés para distintos objetivos, entre las cuales se encuentra la toma de decisiones. Desde el punto de vista de la computación, los datos se representan como pulsaciones o pulsos electrónicos a través de la combinación de circuitos. Bien, así que esto sería un dato. Después más adelante iremos viendo, ¿sí? El uso de las variables, donde ahí vamos a poder almacenar los diferentes datos, ¿sí? Vamos a poder encontrarnos con algunos tipos de datos, ¿sí? Por ejemplo, como dato yo puedo agregar algún carácter, ¿sí? Como letras, ¿sí? Que estén conformadas de la A a la Z. Podrían ser datos numéricos, ¿sí? Del 0 al 9, combinarlos entre sí. Podrían ser datos simbólicos o de caracteres especiales, ¿sí? Como por ejemplo algún porcentaje, el arroba, el numeral, el ampersand, ¿sí? Y un montón de otros caracteres que podemos insertar, ¿sí? E incluso podemos combinar entre alfabéticos, numéricos y simbólicos, ¿sí? Que no hay problema, siempre podemos almacenar, pero los podemos distinguir de esta manera para que se comprenda, ¿no? Todos esos datos, ¿sí? Cuando se trabaja en una computadora, van a ser convertidos en números, ¿sí? Entonces van a convertirse en código binario para poder representarlos, ¿sí? Todo lo que insertemos en la PC básicamente va a estar
traducido en lenguaje de máquina, sí que va a ser el binario, ¿sí? Que van a estar constituidos por ceros y unos, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero escribir, no sé, mi nombre, Emanuel, bueno, va a estar constituido, ¿sí? Con ceros y números para poder eh, hablar, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, el idioma máquina. Bien, el idioma, ¿sí? Del lenguaje binario. Bien. Bueno, ¿qué es un algoritmo, chicos? ¿Sí? Un algoritmo es un algoritmo informático, es un conjunto de instrucciones definidas, ordenadas y acotadas para resolver un problema. ¿Sí? Podemos realizar un cálculo o desarrollar alguna tarea. Es decir, un algoritmo es un procedimiento paso a paso para conseguir un fin, a partir de un estado e información iniciales. Se siguen una serie de pasos ordenados para llegar a la solución de una situación. ¿Sí? Nosotros incluso podemos hablar de algoritmos cotidianos, porque nosotros nos vamos a enfrentar en muchas ocasiones con algún problema en el cual debemos resolver. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, me caen invitados a mi casa y tengo que preparar una pizza. ¿Sí? Ese es un problema que vamos a tener. Entonces, capaz que yo no sé preparar una pizza, entonces busco en internet, ¿sí? Cuáles son los pasos a seguir para crear una pizza. ¿Sí? Entonces, voy a tener cada uno de los pasos, ¿sí? Como información voy a tener todos esos ingredientes que voy a requerir, ¿sí? Si tengo que ir al supermercado a buscar o ya tengo todo dentro de mi casa. Y bueno, después una vez que ya tenga todo, empezar a seguir cada uno de los pasos de esa receta. Cuando yo ya haya pasado por esos pasos, voy a tener ya el resultado que va a ser mi pizza. Bien, entonces podemos encontrarnos, por ejemplo, ¿sí? Entre otras cosas, con este algoritmo que podemos representarlo en la vida cotidiana. Bueno, como les dije, un algoritmo es una secuencia lógica de pasos ordenados para resolver un problema. Hay algoritmos de la vida cotidiana, ¿sí? Y algoritmos computacionales. Bien. Ejemplos en la vida cotidiana pueden ser lavarse los dientes, donde yo puedo tener, por ejemplo, que seguir esa serie de pasos. ¿Qué necesito para lavarme los dientes? ¿Sí? Primeramente vamos a ver todo lo que necesito, obtener todo ese tipo de información para llevar a cabo y resolver esa problemática. ¿Sí? Por ejemplo, voy a necesitar un cepillo, ¿sí? Pasta dental, ¿sí? Y después, ¿cómo hago para lavarme los dientes? Parece una tontería, ¿sí? Bueno, podríamos decirle que en el paso a paso inserto, ¿sí? La pasta dental en el cepillo y después, bueno, lo llevo a los dientes haciendo un movimiento, ¿sí? De izquierda a derecha. Bueno, por ejemplo, podemos darle esa problemática, ¿no? Y esa resolución. Bueno, una receta de cocina, ¿sí? Está el caso que les he comentado recién, ¿sí? Acerca de, no sé, crear una pizza, crear una torta, ¿sí? Por ejemplo. Caminar de un punto a otro, ¿sí? Podría incluso crear un algoritmo en base a eso, ¿bien? Y hay muchas más otras opciones, ¿no? Un algoritmo en la parte computacional, ¿sí? En cambio, define los procesos para dar soluciones a problemas mediante operaciones lógicas en una computadora, ¿sí? Es similar, ¿sí? Pero ya lo estaríamos manejando en base a pseudocódigo, diagrama de flujo o en base a un lenguaje de programación. Bien. Bueno, se trata de un conjunto de indicaciones finitas. ¿Qué quiero decir con finitas? Porque quizás ahí no se comprenda. Que van a tener un comienzo y un final. ¿Sí? Siempre van a tener eso, el comienzo y el final. Si no, sería todo lo contrario, que sería algo infinito. Pero no es algo infinito. Bien, es de ahí donde viene la palabra. Y ordenadas de forma lógica que permite la resolución de un problema dado. Bien, ¿sí? Siempre tiene que estar ordenado. Yo no puedo tener, no sé, primero, con el caso de lavarme los dientes. No sé, primero ponerme cepillo, mover izquierda a derecha y después, una vez que hice eso, de ponerle al cepillo la pasta dental. Estaría mal realizado en ese sentido, no está ordenado. Entonces hay que tener
en cuenta todas esas cuestiones, ¿sí? De hoy ese ejemplo bastante absurdo, pero bueno. Podemos definirlo también según, como dice un profesor llamado Carlos Cimino, ¿sí? Que en un algoritmo es la importancia, ¿sí? de los algoritmos en la informática es trascendental, dado que la programación tiene como un objetivo la implementación de ellos en una computadora, para que sea ésta quien los ejecute y resuelva determinado problema. Sin embargo, estos trascienden la disciplina informática, pudiendo encontrarlos en la matemática o la lógica. Bien, y así es como lo define Carlos Cimino. Bueno, con respecto a las características de los algoritmos, nos podemos encontrar con las siguientes, ¿sí? Que sean totalmente precisos, eso es fundamental también, sin ningún tipo de ambigüedad y no dejando nada al azar, ¿sí? Hay que ser bien concretos a la hora de definir el algoritmo, no tenemos que olvidarnos de nada y ser los más precisos posibles, ¿bien? Y con respecto a que sea ordenado, ¿sí? Es algo elemental también porque yo no puedo comenzar mi algoritmo por el final y después darle, no sé, el desenlace y el inicio, ¿no? Sería algo que está mal. Bien, hay que darles ese orden correspondiente para que se ejecute correctamente ese algoritmo, ese programa que queramos crear más adelante. Bien, así que hay que seguir esos pasos sí o sí. Son finitos, ¿sí? O sea, tienen un principio y tienen un fin, ¿sí? Con un número determinado de pasos. ¿Bien? Y que sean definidos. El algoritmo debe dar el mismo resultado siempre que reciba la misma entrada para realizar el mismo proceso. Es decir, si se recorre el algoritmo dos veces, se debe obtener el mismo resultado. ¿Bien? Otras características de los algoritmos, ¿sí? Debe cumplir que sea correcto y simple, ¿sí? Debe resolver el problema planteado en todas sus fases y debe ser legible. Bien. Con respecto a las partes de un algoritmo informático, ¿sí? Tenemos tres partes de un algoritmo, ¿sí? Van a ser la entrada, el proceso y la salida. El input es la entrada, ¿sí? La información que le damos al algoritmo con la que vamos a trabajar para ofrecer la solución esperada. Y luego tenemos el proceso, que el proceso es el conjunto de pasos para que a partir de los datos de entradas llegue la solución de dicha problemática. ¿Bien? Con respecto a la salida, ¿sí? También conocida como output, vamos a estar hablando de los resultados que van a surgir mediante este algoritmo, ¿sí? A partir de la transformación de los valores de entrada durante el proceso, ¿sí? Una vez que se recopiló toda esa información, se procesó, ¿sí? Vamos a tener ese resultado en base a todo ese algoritmo que hemos creado, ¿sí? De este modo, un algoritmo informático parte de un estado inicial, ¿sí? De uno de los valores de entrada, sigue una serie de pasos sucesivos y se llega a un estado final en el que ha obtenido una solución. Bien. Bueno, algoritmos, diseño y verificación del algoritmo. Ahora nos centramos en el concepto de diseño y verificación del algoritmo, ¿sí? El diseño y verificación del algoritmo consiste en realizar el diseño descendente, ¿sí? Divide y triunfarás. Esto es algo elemental también a la hora de programar, ¿sí? Realizar el pseudocódigo y diagrama de flujo. La idea es que nosotros cuando tengamos algún tipo de problemática podamos ir particionándolo, ¿sí? En pequeñas problemáticas, ¿sí? Para poder determinarlo, ¿sí? Y ayudar a resolver esa problemática de forma más simple, ¿sí? Para ir dividiéndolo de esa manera. Con respecto a después a plantear el refinamiento por los pasos, ¿sí? Siempre tenemos que tratar de incluir el menor tiempo posible en cuanto a los pasos, ¿sí? Si yo tengo un algoritmo donde tiene 50 pasos y tenemos el resultado, ¿sí? Donde nos está beneficiando a la solución de ese problema, y después tengo otro en donde lo realicé en menos pasos, no sé, en 20 pasos,
Bueno, obviamente, siempre y cuando nosotros podamos incluir la menor cantidad de pasos, siempre va a ser mejor. Porque al incluir menor pasos, está hablando ya mejor acerca de nosotros como programadores. ¿Sí? Siempre que se pueda resolver en menos pasos, mejor va a ser porque menos va a ser el código que vamos a estar empleando. ¿Sí? Menos peso va a tener ese código, así que es un beneficio para nosotros también. Bien, después tenemos aplicar las herramientas de programación, ¿sí? Que iremos viendo justamente diagramas de flujo y pseudocódigo. Más adelante les voy a estar mencionando acerca de cada uno de ellos. Bien, bueno, diseño del algoritmo. La solución de un problema complejo puede requerir muchos pasos. Es necesario dividir el problema en subproblemas más sencillos de resolver, ¿sí? Como les dije, divide y vencerás es el concepto aplicable a la resolución y escritura de algoritmos y programas para la computadora. Este método de división es un problema en otros subproblemas más sencillos donde se va a estar denominando como diseño descendente. Bien, el proceso de la rotura de un problema principal en etapas o subproblemas más sencillos se denomina refinamiento paso a paso o sucesivos. Bien, son algunas de las terminologías que podemos ir utilizando más adelante. Bueno, el método para resolver un problema, ¿sí? La resolución de un problema mediante un ordenador consiste en el proceso que a partir de la descripción de un problema, expresado habitualmente en lenguaje natural y en términos propios del dominio del problema, permite desarrollar un programa que resuelva dicho problema. Bien, el proceso va a ser el siguiente, ¿sí? Para resolver algún problema. Vamos a definir nuestro problema, ¿sí? ¿Cuál es la cuestión de nuestro problema? ¿Sí? Nosotros nos tenemos que plantear desde cuando vamos a programar algo, ¿sí? ¿Cuál es el problema que tenemos que resolver? Una vez que ya definimos eso, vamos a analizar el problema, ¿sí? Vamos a recopilar todo ese tipo de información que necesitamos para poder solucionar ese problema. Bien, entender y comprender mejor acerca de eso. Nos tenemos que poner, supongamos que tenemos que solucionar, estamos programando, ¿sí? En la parte de contaduría. Entonces, tenemos que comprender la función, ¿sí? Quizás que tiene esa persona, ¿sí? Cómo funciona, ¿sí? Determinada problemática. Y bueno, todo eso lo tenemos que ir realizando en ese análisis. Bien, para eso quizás tengamos que hablar con la persona de contaduría para saber acerca de lo que está desempeñando en su función y comprender para que nos ayude a resolver esa problemática. Después vamos a ir diseñando y desarrollando un algoritmo. ¿Cómo? En base a pseudocódigo, en base a diagrama de flujo o en base a la interpretación ya de algún lenguaje de programación. Bien, así que bueno, después de todo esto vamos a tratar de transformarlo ya en algún algoritmo, en algún programa, ya codificándolo. Bien. Vamos a ejecutarlo y vamos a ver si está funcionando correctamente. Una vez que esté todo ok, vamos a darle la validación del programa como que está correcto. Bien. Los dos primeros pasos son los más difíciles del proceso. Siempre es tratar de ir recopilando la información, ¿sí? Y analizando el problema para luego, ¿sí? Poder desarrollar e implementar ese algoritmo. Bien. Así que bueno, eso es lo que tenemos que siempre hacer para después, una vez, llevarlo allá al lenguaje que estemos manejando de programación. Bien. Con respecto a qué es un programa, ¿sí? Un programa es un conjunto de pasos lógicos escritos en un lenguaje de programación que nos va a permitir realizar una tarea específica, ¿sí? El programa suele contar con una interfaz de usuario, es decir, un medio visual mediante el cual interactuamos con la aplicación. Bien, siempre vamos a tener que ofrecer eso, porque sí o sí no podemos ofrecer
algo que no se pueda visualizar. El usuario tiene que visualizarlo, ¿sí? Así que bueno, eso es la definición de un programa. Nosotros vamos a tener en la entrada del proceso y la salida de la información este sistema que estamos viendo ahí en pantalla. Primeramente vamos a tener la entrada, después luego se va a estar procesando y luego vamos a tener la salida, ¿sí? Así que incluso después se puede generar una retroalimentación volviendo a comenzar desde dentro de la entrada, continuando el proceso y la salida. Sí, Martín, ahí tenemos el mic habilitado, no sé si querías consultar algo, ¿no? Bien. Hasta acá, chicos, se va comprendiendo más o menos todo lo que estamos viendo. La idea es que vayamos introduciéndonos en la parte de los algoritmos, veamos qué es un programa y demás. Bien, ¿hay alguna consulta hasta acá? ¿Todo bien? Bueno, voy continuando con este tema, ¿sí? La entrada, el proceso y la salida de la información. Son tres partes fundamentales, ¿sí? Que iremos implementándolo ya cuando trabajemos pseudocódigo y después, bueno, en el proceso ya de codificación. Bien, la entrada sería todos los datos que podemos introducir, ¿sí? Al procesador. Bien, el proceso es la acción que acepta datos de entrada para ser procesados. Y la salida es la información, es decir, el resultado de los datos ya procesados. Bien, podemos darle el ejemplo que cuando tenemos alguna problemática, ¿sí? Nos podemos entrar a ingresar, no sé, supongamos que queremos decir cuál es tu nombre, ¿sí? ¿Cuál es tu nombre? Entonces generamos un programa para decirle cuál es tu nombre, le lanzamos ese mensaje al usuario, ¿sí? El usuario quizás pueda tener la oportunidad de ingresar su nombre en una casilla, ¿sí? Se va a estar lanzando quizás el mensaje bienvenido con el nombre que se haya indicado, ¿sí? Le damos el nombre, bienvenido, no sé, Martín a codo a codo y después le vamos a dar ese mensaje de salida, ¿sí? Así que podemos generar un programa, por ejemplo, para darle ese mensaje de bienvenida. Bien, bueno, ejemplo de un algoritmo. Aunque es un término habitual en áreas como las matemáticas también, ¿sí? Se ve algoritmos, la informática también, la lógica y demás disciplinas relacionadas, lo cierto es que en la vida cotidiana también usamos algoritmos para solucionar cuestiones, por ejemplo, ¿sí? De recetas de cocinas, manuales, operaciones matemáticas, ¿sí? Vamos a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, en las recetas de cocina explicamos el paso a paso para crear una comida con una cantidad finita de ingredientes. ¿Sí? Recuerden que finita, principio y fin. Bien. Vamos a ir viendo los ingredientes que tenemos, ¿sí? Después vamos a ir procesando toda esa información para seguir el paso a paso, para luego dar como finalizado, ¿sí? En la parte de salida, ¿sí? Ya nuestra comida preparada. Bien. Después vamos a tener, por ejemplo, en la parte de manuales, ¿sí? Que nos sirven para guiarnos en algún proceso en particular. Por ejemplo, armar una biblioteca, ¿sí? Activar algún teléfono. Cuando compramos un teléfono tenemos que configurarlo y demás. Bueno, también podemos seguir esa serie de pasos. Bien. No sé, por ejemplo, podríamos instalarlo, generar que se encienda, que funcione y demás cosas que podemos hacer. Bueno, en las operaciones matemáticas, algunos de los ejemplos de algoritmos son la multiplicación, en donde seguimos una secuencia de operaciones para obtener un producto, o la división, que nos permite determinar el cociente de dos números, el algoritmo de Euclides, con el cual sacamos el máximo común divisor de dos enteros positivos, es otro ejemplo de algoritmo, ¿bien? Bueno, y ahí nos metemos en diagrama de flujo. Lo que estamos viendo ahí en pantalla, ¿sí? Sería un ejemplo de diagrama de flujo desde la parte gráfica, ¿sí? Esto es desde la parte gráfica. Estas formas que vamos viendo ahí, bueno, estas formas estarían formando a nuestro diagrama de flujo. Cada forma
tiene un significado en particular. También estamos viendo las direcciones, ¿sí? Que van a estar mezclándose entre sí. Bueno, ¿qué es un diagrama de flujo? Es una manera gráfica, como les dije, de representar un algoritmo, ¿sí? Se utiliza a la hora de diseñar un programa. Normalmente se usa el lenguaje, ¿sí? UML, que significa lenguaje unificado de modelado, ¿sí? Nos podemos encontrar también con pseudocódigo. Bueno, se puede hacer en un papel también, ¿sí? No es necesario trabajarlo con ningún programa, pero nosotros para poder generar esto, ¿sí? Hay diferentes alternativas, diferentes programas, también podemos trabajarlo de manera online, ¿sí? Así que bueno, ahora dentro de poco lo iremos viendo. Ahí tenemos un ejemplo de un algoritmo, ¿sí? Tenemos nuestro problema. ¿Cuál es nuestro problema? Hacer una torta de 3 pisos, por ejemplo. Bien, tenemos nuestra entrada, nuestro proceso y la salida. En la entrada vamos a ingresar todos los materiales para nuestro primer piso, el segundo y el tercero. En el proceso, bueno, vamos a hornear el primero, el segundo y el tercer piso. Bien, una vez que ya obviamente tenemos preparada todas las mezclas, ¿sí? Vamos a ir insertándolo, por ejemplo, dentro de cada fuente, ¿sí? Para recién ahí meternos en el horno, ¿sí? Y tener el resultado después de un tiempo. Una vez que ya está horneado todo eso, vamos a generar la parte de la construcción de esa torta con el ingreso del relleno, ¿sí? Agregándole quizás algunas frutas y demás para darle esa terminación, ¿sí? En cada uno de los pisos. Y en el último piso, bueno, le damos la cobertura, por ejemplo, total de esa torta. Bien. ¿Y la salida cuál va a ser? La torta de 3 pisos ya toda terminada. Bien, entonces ahí podemos ver el ejemplo de un algoritmo ya llevado a un ejemplo de la vida cotidiana. Bien, ahí tenemos algunos ejemplos y de esta manera vamos a trabajar bastante con pseudocódigo. Bien, ahí tenemos el nombre de nuestro algoritmo que se llama Hola Mundo. Le lanzamos el mensaje, ¿sí? Estamos lanzándole el mensaje, ahí tiene una flechita, esa flechita indica que va a ser, ¿sí? En la dirección que vamos a estar mostrándolo, ¿sí? De salida, no de entrada, y tenemos la terminación del algoritmo, ¿bien? Acá tenemos otro más, por ejemplo, algoritmo de suma. Ingrese el primer número, tenemos acá, no sé, el número a ingresar para mostrar. Tenemos el segundo número, ¿sí? Ahí está, que en este caso la A y la B es el ingreso, porque tenemos la flechita hacia abajo, donde está ingresando algún dato, y acá tenemos una asignación, donde se va a estar viendo que A más B va a ser igual a C, ¿sí? Bueno, y el resultado va a ser C, y ese va a ser el fin de nuestro algoritmo, ¿bien? Así que de esta manera, dentro de poco, ya empezaremos a trabajar. Bueno, acá tenemos algunos símbolos, ¿sí? Este símbolo significa el inicio y el fin de nuestro algoritmo. Bien, tenemos el símbolo de entrada y de salida de datos, ¿sí? Lo único que cambia son las flechitas. Para saber si es de entrada o de salida, bueno, vamos a tener que ver el tema de las flechitas. Símbolo de decisión, más adelante cuando trabajemos con condicionales, ahí podemos ir viendo si tenemos que ramificarnos para un lado o para el otro. Sí, básicamente también podemos trabajar con valores booleanos, ya más adelante veremos de qué trata, ¿sí? O lógicos, que podrían ser valores como verdadero o falso, true o false. Así que bueno, ya nos iremos metiendo más adelante con respecto a todo esto. Bien, acá tenemos más símbolos. Este es el símbolo de proceso, representa un proceso, una acción o una función. Acá tenemos símbolos de conectores, se emplea en los diagramas más complejos para conectar elementos separados en diferentes páginas. Después tenemos símbolo de comentario, ¿sí? Ahí está la llave, agrega una explicación o comentario necesarios dentro de un rango específico. Bien, estos son algunos de los ejemplos, chicos. Bueno, no sé si hay alguna consulta hasta acá, ¿sí? Esta clase era bastante teórica, por eso
decidí también implementar un poquito de interacción con Kahoot. No sé si hay alguna consulta que me quieran hacer hasta acá. Nada, chicos. Hay algo más que ya de ahora en más les voy a estar mostrando, ¿sí? Para que vayan todos instalando el programa que vamos a estar utilizando, que va a ser el programa de PCIM, ¿sí? Pero antes de mostrarles ese adelanto, ¿sí? Desde Codo a Codo me han mencionado que tendremos que ver ese tema la semana que viene. Así que bueno, esta semana iremos viendo más contenido teórico y ya la semana que viene empezaremos con PCIM. Pero mientras tanto, para que vayamos adelantándonos un poquito, les voy a estar mostrando la instalación de ese programa de PCIM. Bien. Igualmente, me gustaría escucharlos a ustedes si tienen algún tipo de consulta acerca de todo lo que estuvimos viendo. Si hay algo que no quedó de todo claro, lo volvemos a explicar, que no hay problema. Bien. El programa se llama PCI y ahora les voy a estar compartiendo el enlace. ¿Sí? Ahora se lo escribo todo. Así que bueno. Eh, Como les digo, no se olviden de dar el presente. ¿Sí? No se olviden siempre de dar el presente. Eso es fundamental, chicos. ¿Sí? Ahí se los voy a ¿Cómo estar se...? compartiendo. Ah, Sí, era para dar decime. el presente, eso, para dar el presente, ¿cómo era? Ah, ahí se los comparto. Ahí está. Este es el enlace y ahí les muestro nuevamente Gracias. este formulario de Google Forms. Ahí está. Este es el formulario. Sí, tengo que insistir bastante porque hay muchos que todavía desconocen. Este es el formulario. Van a tener que ingresar el correo, el apellido, el nombre, ¿sí? Luego van a ingresar el DNI, ¿sí? Y acá van a asignar la comisión que es la comisión 22930. Esa es la comisión de ustedes, 22930. ¿Bien? Después también debajo van a tener que dar una puntuación acerca de cómo van a valorar el contenido de la clase del día de hoy, ¿sí? Del 1 al 10, ¿sí? Si pueden dar 10 mejor, no, mentira chicos. Después también el rol sobre el docente, lo mismo, también den 10, no. Bueno, y después algún comentario, ¿sí? Opcional que tengan ahí para mencionar, ¿bien? Si es que lo quieren agregar. Y después por último van a dar clic en enviar. ¿Sí? Todo eso van a tener que realizar siempre, siempre todas las clases para dejar su presente. Recuerden que a partir de ahora ya está corriendo las faltas. ¿Sí? Así que tienen que tener mínimamente 75% de las clases asistidas, ¿sí? Para poder recibir ya el diploma. Bien, que es un diploma que le está otorgando codo a codo. Así que bueno, tengan en cuenta eso. Y con respecto al programita de PCIN, así vamos adelantando un poquito, les voy a estar mostrando acá un pequeño video, ¿sí? Donde van a tener que dirigirse. Este es el nombre, PCIN, y el sitio se llama pcin.sourceforge.net. Bien, ahí se los comparto también. Denme un segundito que ahí se los comparto. Ahí, Profe, el programa es para instalar acá en la PC, ¿verdad? así es, sí. Ahí se los compartí. Ese es el link. Ahí les voy a estar mostrando el video. Así vamos adelantando un poco eso. Bueno, ahí estoy viendo algunas consultas. Yo pregunto, ¿se puede usar otro programa para codificar? Este no es un programa para codificar, sino vamos a estar trabajando en base a pseudocódigo, ¿sí? Después, más adelante, trabajaremos con Visual Studio Code, ¿sí, Damián? No sé si te referís a eso. Sí, sí, Ahí me refería a eso, porque justo yo tenía instalado Visual Studio y quería saber si se puede claro. usar. No, sí, sí, más adelante trabajaremos con Visual. Obviamente es el editor que actualmente lo utilizan todos y es muy bueno. La verdad que yo también utilizo otras alternativas, también a Visual Studio Code como para enseñar. Me gusta trabajar con Brackets. Brackets tiene una vista previa dinámica que está genial para poder comenzar a aprender e incluso es mucho más didáctico a veces trabajarlo ya que
no necesito guardar nada y automáticamente se ve la vista en lo que estoy codificando. Y también tenemos ese selector que me está marcando en celestito, entonces ayuda bastante a los que recién ingresan en el mundo de la programación. Bien. Florencia, ahí vi que levantaste la mano, puedes habilitar el mic. Hola, buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien? Quería consultar sobre el tema del aula virtual. Sí, decime. Ahí ya subieron también contenido teórico y subieron el video de PCIN, pero también dice que hay el ejercicio obligatorio de algoritmo. ¿Eso lo Bien. tendríamos que hacer la semana que viene? Sí, todavía no hemos llegado a ver todo el contenido, así que yo les recomendaría que una vez que finalicemos, ¿sí? Toda la semana, ahí empiecen a realizar esos ejercicios. Todavía para mí también es un mundo desconocido el aula virtual, ya que no me han dado el acceso recién hace poquito, ¿sí? Me lo han enviado, entonces tengo que ir viendo cuál es el material que les están compartiendo. Por el momento, si ustedes ven que no lo vimos en la clase y no pueden resolverlo con lo que lo vimos en la clase, esperen hasta que vayamos avanzando, ¿sí? Así que yo también tengo que cumplir con este temario, ¿sí? Con estos temas que estuvimos viendo en toda la clase para poder seguir avanzando, ¿sí? Son bases, ¿sí? Que tengo que enseñar para todas las personas que no tienen esos conocimientos, ¿bien? Así que eso ten en cuenta, Flor, y los demás también. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, les voy a mostrar ahora para adelantar un poco acerca de la instalación de PCIN, ¿sí? Bueno, se dirigen al sitio que les compartí, escriben por ejemplo en Google, también PCIN. Este es el enlace, ¿sí? Ahí lo estoy mostrando. Bueno, una vez que nos ingresamos al sitio, ahí tenemos las opciones para descargar en base a nuestro sistema operativo. Linux, Windows o Mac, cualquiera de ellos. Bien, ahí les muestro un poquito. Ustedes van a seleccionar el sistema operativo correspondiente. Bien, yo ahí descargué el de Windows. Ahí tenemos las opciones para descargar el instalador o el portable. Nosotros vamos a descargar el instalador. Bien. Bueno, ahí nos lleva a este sitio. Ahí nuestra carga, automáticamente no se va a estar descargando el programita. Ahí vemos que se descargó. No pesa mucho, son 9 megabytes. Lo ejecutamos. Ahí les va a pedir permisos. Le van a dar que sí. Le van a dar clic en siguiente. No sé si se ve, si no le amplío un poquito más. Así se ve mejor. Bien. Una vez que hacemos clic en siguiente. Ah, perdón, ahí con el zoom no me estaba marcando bien. Ahí lo vuelvo atrás. Bien, ahí está, le damos siguiente, aceptamos los términos, le damos clic en siguiente. Ahí nos va a estar ubicando en nuestra carpeta de Program Files. Le damos clic en siguiente y listo. Finalmente, si tildamos acá, se va a estar abriendo el programita y le damos clic en siguiente. Bien, ahí ya se nos abre. Ahí van a cerrar esta parte, ¿sí? Y ya tenemos el programa listo para que funcione, ¿sí? Se los voy a estar mostrando acá. Vamos a abrirlo mientras tanto. Este es el programa, ¿sí? Así que bueno, ya es lo único que van a requerir para empezar a trabajar ya la semana que viene. Bien, pero está bueno que lo muestre de antemano para que todos lo puedan tener a su disposición ya la semana que viene. Así que nadie no lo tenga, porque vamos a trabajar, como les dije, bastante con este programita. Bien, más adelante les voy a estar mostrando cómo está constituido, cómo podemos generar algún algoritmo y demás. Bien. Bueno, eso es todo, chicos. No sé si hay alguna otra consulta que tengan, si no, ya vamos a ir cerrando
esta tercer clase. Espero que, bueno, les haya gustado, no se haya hecho demasiado aburrido, ya que tuvimos bastante contenido teórico, ¿sí? Así que bueno, eso sería todo, chicos. Recuerden dar el presente. No sé si tienen alguna otra consulta, si no, finalizamos. Bien. Bueno, chicos, un gusto haberlos tenido esta nueva clase, ¿sí? Y nos estamos reencontrando ya el día jueves con más contenido, ¿sí? Y ya preparándonos para empezar a utilizar el PCI. Bien. La clase va a estar quedando grabada en la parte del Drive, ¿sí? El Drive que más tarde les voy a estar compartiendo también un mail con todos esos datos, ¿sí? Tanto con su facilitadora, con el Drive y nuevamente les envío el link de la clase para ver también si se suman más alumnos porque hay algunos que quizás todavía lo han visto en el spam y todavía no se han enterado. Así que bueno. Chicos, un gusto y nos estamos viendo la clase que viene. Que tengan buenas tardes. Saludos, chau chau. Chao, nos vemos.